La civilización mundial estuvo a punto de ser víctima de una guerra nuclear. Las superpotencias estaban enfrentadas cara a cara por Cuba. En enero de 1959, los insurgentes comandados por Fidel Castro derrocaron al dictador Fulgencio Batista, que había llevado al país a la dependencia total de Estados Unidos. Temerosos de la interferencia estadounidense, los nuevos líderes cubanos acudieron a la Unión Soviética a pedir ayuda. Los cubanos se dieron cuenta que no eran lo suficientemente fuertes para defender su revolución y su independencia por sí solos. Así es que desde el principio, aproximadamente a 8 o 9 meses de la victoria, comenzaron a buscar aliados. Naturalmente, la Unión Soviética y la existente comunidad socialista de aquel entonces, o el campo socialista como era llamado, eran los únicos posibles candidatos. Moscú calculó los beneficios de la cooperación con La Habana y les dio a los cubanos un crédito por $100 millones. En el verano de 1960, la Unión Soviética asumió el compromiso oficial de defender a Cuba, medida que causó una irritación que Washington no podía esconder. Estados Unidos consideraba a América Latina como su patio trasero y en cuanto a Cuba, cuya economía controlaban en mayor parte, era simplemente un centro de vacaciones para los americanos. Estados Unidos comenzó a tramar planes para ejercer presión sobre Cuba con el fin de recuperarla. A principios de enero de 1961, los Estados Unidos rompieron relaciones diplomáticas con Cuba. Las cosas comenzaron a crecer como una bola de nieve. El gobierno cubano nacionalizó los negocios estadounidenses. Los cubanos que se habían mudado a los Estados Unidos, tanto de origen isleño como norteamericanos, formaron un fuerte grupo de influencia que comenzó a aumentar los sentimientos anticubanos en los Estados Unidos. Recién llegado a la Casa Blanca, el ambicioso John Kennedy decidió derrocar a Castro. En la mañana del 15 de abril de 1961, aviones B-26 bombardearon territorio cubano. Simultáneamente fue lanzado un ataque por cubanos exiliados solo para ser derrotado tras 4 días de combates. Pero Kennedy no abandonó sus planes de restituir a Castro del poder. Claro que los estadounidenses harían lo que fuera, no solo para recolectar información de inteligencia, sino que también desestabilizarían la situación para preparar una invasión armada. En la primavera de 1962, el líder soviético Nikita Khrushchev estaba preocupado por las tensiones en relación con Cuba y los eventos en Berlín Occidental. Este enclave era la base y vitrina del oeste en la zona de influencia de la URSS. Cada año, cientos de personas huían de Alemania del Este hacia el oeste vía Berlín Occidental. Para Khrushchev, Berlín Occidental era tan irritante como Cuba lo era para John Kennedy. Así, Berlín Occidental desempeñaría un papel especial en la resolución de la crisis de los misiles en Cuba. Pero aún más preocupantes serán los Júpiter, misiles de medio alcance de Estados Unidos estacionados en Turquía, Italia e Inglaterra. Eran capaces de alcanzar cualquier blanco en la parte europea de la Unión Soviética. Khrushchev tenía que hacer algo al respecto. Pronto se presentaría una oportunidad. Esto pasó cuando Khrushchev fue a Bulgaria en mayo de 1962. Estaba caminando por una playa del Mar Negro en Bulgaria, junto a Malenovsky, el ministro de Defensa de la URSS en aquel tiempo. Apuntó al mar y le dijo: ahí, en la orilla opuesta, hay misiles que pueden alcanzar Moscú en 10 o 15 minutos. ¿Cuánto tiempo tardarían nuestros misiles en alcanzar Washington?, preguntó Khrushchev. Nuestros misiles necesitarían el doble de tiempo, respondió Malenovsky. Esto forzó a Khrushchev a tomar la decisión. En el verano de 1962, Fidel Castro dio su consentimiento para el establecimiento de un arsenal nuclear en Cuba. Así comenzaba la operación secreta llamada Anadyr. Se embarcaron en transportes, armas, equipos técnicos y militares.
Pero el cargamento más importante y secreto era de un tipo diferente. Los barcos llevarían misiles nucleares. En el verano de 1962, la CIA grabó el momento en el que los barcos de carga soviéticos comenzaron a llegar a los puertos cubanos. Además de esto, la Unión Soviética mandó 4 submarinos de propulsión diésel. Era la primera vez que los submarinos soviéticos tenían órdenes de estar a tiro de piedra de las costas de Estados Unidos. Alexei Dubivko era el capitán de uno de ellos. Incluso hoy siente emoción cuando recuerda esos días. Aproximadamente un día antes que nos embarcáramos, nos ordenaron que reemplazáramos uno de nuestros torpedos con un torpedo atómico. La orden implicaba que los estaban enviando a la guerra. En el Océano Atlántico enfrentaron la oposición activa de la Marina de Estados Unidos, que tenía órdenes de detectar los submarinos soviéticos. A finales de agosto, Washington descubrió que se estaban instalando en Cuba los sistemas S-75 SAM, las armas de defensa aérea más poderosas de la Unión Soviética. John Kennedy advirtió a Moscú que no desplegara armamento ofensivo y concibió un nuevo ataque militar contra Cuba, esta vez con la participación de las Fuerzas Armadas de Estados Unidos. Yo era un oficial de inteligencia ordinario en ese tiempo. Estaba emplazado en México recolectando datos de inteligencia de los Estados Unidos. Así es que, de acuerdo con nuestra información, tenían como 150.000 hombres, incluidos los marines, listos para la invasión en caso que la decisión fuera tomada. Khrushchev se dio cuenta de que Estados Unidos podría iniciar la invasión en cualquier momento. Ordenó que enviaran a Cuba lo antes posible un número importante de misiles tácticos Luna y bombas atómicas para los bombarderos Il-28. El 4 de octubre, las cabezas nucleares para los misiles R-12 llegaron al puerto cubano de Mariel. Cada cabeza era 12 veces más poderosa que la bomba que devastó Hiroshima. Estos misiles eran capaces de golpear blancos en todo el este de Estados Unidos en ciudades como Dallas, Houston, Nueva Orleans, Memphis, Miami, Indianápolis y Washington. Los servicios de inteligencia de Estados Unidos todavía no tenían la información precisa de lo que estaba pasando en Cuba. Así que Kennedy ordenó vuelos de reconocimiento sobre la isla. Las imágenes aéreas resultantes del U-2 dejaron a la Casa Blanca en estado de choque. Había misiles soviéticos ahí abajo. El Departamento de Estado decidió poner en práctica un plan inesperado para que la Unión Soviética admitiera oficialmente que había puesto misiles tan cerca de Estados Unidos. En una sesión de la ONU, varios días después de que se obtuvieran las fotografías de los misiles, la delegación soviética se enfrentó con una sorpresa desagradable. El embajador de Estados Unidos para la ONU, Adlai Stevenson, sometió a interrogatorio a su contraparte soviético Valerian Zorin. Ok, señor, déjeme hacerle una pregunta muy simple. Embajador Zorin, ¿usted niega que la URSS ha puesto y sigue instalando misiles de alcance medio e intermedio en Cuba? ¿Sí o no? No espere la traducción. ¿Sí o no? Valerian Zorin. No estoy en una corte estadounidense, señor. Por lo tanto, no quiero contestar una pregunta que se me formule en ese tono, como si fuera un fiscal. En su momento, usted y todos tendrán la respuesta. Usted está en la corte de la opinión mundial ahora mismo y puede contestar sí o no. Usted ha negado que existan. Quiero saber si lo he entendido correctamente. Inesperadamente, para la Casa Blanca, la información concerniente a los misiles soviéticos se filtró a la prensa, alarmando al público, entre el que cundía el pánico. Kennedy mandó llamar a los oficiales de más alto rango del Departamento de Estado del Pentágono y de la CIA a su oficina. Este grupo, el Comité Ejecutivo, como era llamado, tenía que decidir cómo actuar ante la amenaza. Casi todos los expertos militares y generales estaban insistiendo en una solución de fuerza. El secretario de Defensa, Robert McNamara, y muchos otros del círculo de Kennedy estaban en contra de usar medios bélicos.
precisamente por lo impronosticable de los acontecimientos futuros. Su visión fue la decisiva. El presidente Kennedy se dirigió a la nación el 22 de octubre con un mensaje en el que anunciaba el bloqueo a Cuba. En vista de esta creciente ofensiva, una cuarentena estricta de todo el equipo militar ofensivo y los cargamentos a Cuba ha sido iniciada. Todos los barcos de cualquier nación en el que se encuentren cargamentos de armas ofensivas serán regresados. El 24 de octubre, la Marina de Estados Unidos tomó posiciones para aproximarse a Cuba. Los bombarderos B-47 con bombas atómicas a bordo estaban listos para despegar. Claro que las hostilidades, en forma de una invasión y una represalia nuclear, hubieran hecho que el conflicto se expandiera en gran escala. El 25 de octubre, Kennedy le escribió una carta personal a Khrushchev advirtiéndole que estaba determinado a cerrar las instalaciones nucleares en Cuba a cualquier precio. Ahora era el turno de Moscú para tomar una decisión. Pero en ese momento, Kennedy recibió una señal alarmante de Moscú. Su fuente en lo más alto del liderazgo soviético todavía es un secreto. En una conversación privada con sus contactos norteamericanos, Alexander Fiklisov, el hombre del KGB en Washington, dijo que la Unión Soviética podría invadir Berlín Occidental. En ese tiempo, los puntos de vista se intercambiaban vía canales de inteligencia y Estados Unidos tomó esta declaración como la posición oficial. Incluso ahora, Fiklisov es reacio a develar el origen de la amenaza y afirma que fue su iniciativa personal. Yo no podía tolerar sus amenazas a mi país, amenazando con ir a la guerra contra nuestro amigo y aliado. Mi estómago no lo podía soportar. Les dije que íbamos a reaccionar, que íbamos a tomar Berlín Occidental. Su aplastante poder militar en Europa hacía posible para la Unión Soviética no solo sellar, sino también ocupar Berlín Occidental. La posibilidad de una guerra europea era real. Kennedy empezó a buscar un compromiso. La crisis alcanzó su punto máximo en el llamado Sábado Negro del 27 de octubre, cuando enviamos nuestra segunda carta, cuando Khrushchev mandó su segunda carta urgiendo que los misiles cubanos se intercambiaran por los misiles turcos. Inmediatamente el presidente Kennedy envió a su hermano Robert para hablar con el embajador ruso ante Estados Unidos, Anatoly Dobrynin. Washington se comprometió a no atacar Cuba a cambio de que los soviéticos se llevaran los misiles y además comunicaron que estaban listos para llevarse los misiles Júpiter de Turquía. El 28 de octubre, Khrushchev acordó llevar a cabo conversaciones y comenzar a desmantelar las rampas de lanzamiento de R-12. La amenaza directa de una guerra termonuclear mundial que ha emergido en conexión con la crisis de Cuba en el Mar Caribe ha sido liquidada. Los barcos soviéticos dejaron Cuba bajo un permanente escrutinio naval y aéreo. Estados Unidos quería estar seguro de que las armas nucleares se estaban retirando con rapidez. No obstante, la amenaza de una guerra atómica fue finalmente sepultada el 20 de noviembre de 1962. Kennedy levantó el bloqueo militar de Cuba y ordenó a las Fuerzas Armadas reducir el nivel de alerta. Las cabezas nucleares estaban de regreso en la Unión Soviética. En abril de 1963, los misiles Júpiter se retiraron de Turquía. Pero Castro, ofendido por haber sido usado como un peón en el gran juego de las superpotencias, dejó las relaciones con los soviéticos a punto de colapsarse. Temeroso de perder un aliado estratégico en América Latina, Khrushchev invitó a Fidel a la URSS y lo recibió con una recepción cálida sin precedentes.
Ambas superpotencias emergieron de la crisis del Caribe con un nuevo acuerdo en las relaciones entre Estados Unidos y la Unión Soviética. El creciente diálogo entre el este y el oeste redujo las tensiones en el mundo, y aunque las superpotencias reprobaron renunciar a sus respectivas luchas ideológicas, el recuerdo de un desastre que el mundo eludió por un pelo siempre los mantuvo alerta para no tomar decisiones extremadamente precipitadas a partir de entonces y en adelante.